Muy bien, continuando con la formación de imágenes de lentes convergentes. Tenemos aquí varias posiciones. Esta primera flecha representa un objeto cualquiera. La primera posición que tenemos aquí en esta gráfica es un objeto que se encuentra a una distancia superior al 2 veces el foco. Aquí tenemos el foco principal, foco número 1. Aquí tenemos solo una distancia del doble del foco y el objeto está más alejado. Entonces aquí trazando los tres rayos, el primer rayo, que es este rayo de arriba, que es el paralelo al eje, impacta la lente y se refracta y pasa por el foco número 2. Y tenemos ese rayito, ¿no? El segundo rayo es el que sale de la altura del objeto. El objeto pasa por el foco principal, impacta la lente y se refracta paralelo al eje. Ese es el rayo número 2. El rayo número 3 es el que pasa de la altura del objeto exactamente por el centro y ese continúa derecho sin ningún cambio. Esta figura es igualita que la que acabamos de describir hace un momento, ¿no? Hace unos momentos. Pero ahora tenemos la siguiente figura. Es para un objeto que se encuentra exactamente al doble, a una distancia que es el doble del foco principal. Nos damos cuenta aquí que el rayo número 1 pues es el rayo que sale paralelo, impacta la lente y la hacemos pasar por el foco 2 y ya lo tenemos ahí, el rayo número 1. El rayo número 2 igual pasa por el foco principal, impacta la lente y se refracta paralelo. Y el rayo número 3 ahí sabemos que es el que pasa por el centro de la lente y este no tiene ninguna desviación. ¿Qué imagen se forma acá? Tenemos una imagen real e invertida y del mismo tamaño que el objeto. Para cualquier posición, las siguientes posiciones de un objeto que se encuentra entre el doble del foco y el foco principal. Es una distancia menor a la distancia doble del foco. Entonces aquí los mismos tres rayos y tenemos una imagen real, invertida y aumentada. Para el caso de un objeto que se encuentra exactamente en el foco, vemos que trazamos el primer rayo, pasa por el foco 2 y trazamos el tercer rayo, ¿no? El que pasa por el centro de la lente y vemos que estas dos rayas, esos dos rayos refractados son paralelos, jamás se van a encontrar de este lado ni del lado contrario porque son paralelos. Entonces aquí no hay formación de imágenes. Y el último caso que tenemos aquí es entre cuando el objeto se coloca, este es el objeto, se coloca entre el foco y la lente. Tenemos el primer rayo, se refracta, pasa por el foco, y el tercer rayo, el que pasa exactamente por el centro de la lente. Como están abiertos, nos damos cuenta que cada vez se separarían más del lado derecho, así que los proyectamos hacia atrás y tendríamos aquí una imagen virtual, derecha y aumentada. Serían todas las posibles imágenes que tendríamos de lentes convergentes. Aquí tenemos lo mismo, pero un poquito más ilustrado, ¿no? Tenemos los tres casos que les había dicho. Aquí tenemos el objeto, es una velita, y tenemos los puntos, ¿no? Tenemos el foco principal, el doble del foco, y el objeto se encuentra más alejado que esa distancia. Y pues aquí en estas imágenes, en estas figuras, nada más estamos trazando dos rayos, ¿no? El rayo que es paralelo al eje y impacta la lente y pasa por el foco 2, y el rayo número 3, que es el que pasa exactamente por el centro. Entonces con esos dos rayitos serían suficientes para poder trazar la imagen, ¿no? Vemos aquí la imagen es donde se cruzan los dos rayos. Si la luz es dirigida
de izquierda a derecha. Acuérdense que el observador siempre se va a encontrar del lado contrario al objeto, ¿eh? Si el objeto está aquí, el observador está del otro lado de la lente. Entonces, aquí tenemos el caso del objeto colocado al doble del foco, de la distancia focal. Y tenemos una imagen igual, ¿no? Del mismo tamaño, pero es una imagen real e invertida. Cuando tenemos aquí una posición entre el foco y el doble del foco, o sea, esa distancia, vamos a obtener una imagen real, invertida y aumentada, ¿no? El siguiente caso pues es cuando el objeto se coloca exactamente en el foco, se proyecta el primer rayo, se proyecta el tercer rayo, y como quedan paralelos, esos dos rayos jamás se van a cruzar por acá ni para atrás, así que aquí no se forman imágenes en este caso. Y el último caso que habíamos visto es cuando el objeto, ese es el objeto, este pequeñito, aquí está la velita, es el objeto, se coloca entre el foco y la lente. Así que aquí tenemos el primer rayito, se refracta, segundo rayito se refracta y quedan abiertos de este lado. Así que la imagen, para encontrar la imagen, proyectamos los dos rayos para atrás y encontramos una imagen. Esto es una imagen virtual, derecha y aumentada, ¿no? Muy bien, continuamos con la formación de imágenes en lentes divergentes. Tenemos aquí pues que las lentes tienen dos focos, o sea, porque tienen dos caras. Entonces el foco 1, el foco 2. Entonces el foco 1 pues es de donde sale proyectada la luz. Y del otro lado se encuentra el observador, ¿no? Acuérdense que en las lentes así está el observador y el objeto siempre están del lado contrario a la lente. Como se había dicho, pues las lentes siempre se colocan sobre el objeto, ¿verdad? Y el observador queda de este lado, del lado contrario. Entonces lanzamos el primer rayo, que es este rayo que es paralelo al eje de la lente, impacta la lente y se refracta del otro lado, es decir, atraviesa la lente y se desvía. Entonces, como es una lente divergente, esa desviación no es hacia dentro del eje, es hacia afuera. Sería el primer rayo o el rayo número 1. Y el rayo número 3, al que habíamos trabajado como rayo número 3, es el que sale aquí de la altura del objeto y va a pasar por el centro de la lente. Y ese sería el rayo número 3. Entonces, lo vamos a trazar. Muy bien, entonces trazamos el rayo número 3. Aquí está el rayo número 3. Ahí está. Sale aquí de la altura del objeto, pasa por el centro de la lente y pues cualquier rayo que pase por el centro de la lente, ese rayo impacta en la esfera por allá con un ángulo de 90 grados. Es decir, que ese rayo pues no sufre ninguna desviación. Pasa de un lado al otro lado sin sufrir desviación. Entonces, ese sería el rayo número 3. De aquí ya se pudiera formar la imagen. Y aquí ya tenemos nosotros un par de rayos con el cual podemos formar ya la imagen. Bueno, sin embargo, podemos trazar el rayo número 2, que es el que pasa por el foco principal, atraviesa la lente. Y en este caso, para los espejos divergentes, en vez de pasarlo por aquí, le vamos a apuntar al foco número 2. Desde aquí hasta el foco número 2. Y se regresa paralelo. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, entonces el rayo número 2 lo apuntamos desde la altura del objeto hasta el segundo foco. Entonces trazamos el rayo, impacta la lente y al refractarse se refracta paralelo al eje de la lente. Estas dos rayas deben ser paralelas. Bueno, obvio, ninguno de esos rayos se cruzaría de aquel lado de la lente. Se proyectan hacia atrás y aquí coinciden los tres rayos. Como les decía, con cualquier par de rayos que se crucen es suficiente para formar la imagen. Aquí tendríamos una imagen
Una imagen, lo tendremos aquí la imagen. Imagen. Como la imagen sería una imagen derecha, virtual y de menor tamaño que el objeto. Sería la imagen derecha porque está de pie, virtual porque se forma del mismo lado del objeto y reducida. En cualquier posición que coloquemos el objeto, cualquier distancia que le coloquemos en este tipo de lente, siempre va a producir el mismo tipo de imágenes. Aquí no hay más variantes más que esto. Muy bien, entonces ya tenemos las ecuaciones para resolver problemas de lentes delgadas. Tenemos la primera es la ecuación de las lentes o ecuación de los espejos también, es la misma ecuación que manejábamos. Y esta ecuación se le llama ecuación del fabricante de lentes. Es la que nos sirve para determinar el punto focal de las lentes. Tiene que ver con los dos radios de curvatura de las esferas que forman la lente y el índice de refracción del material. Es importante eso. Esta formulita también la manejábamos en espejos. Se refiere al aumento lineal. Lo podemos obtener dividiendo la altura de la imagen entre la altura del objeto, o bien la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Con estas ecuaciones resolveremos los problemas a continuación. Muy bien, tenemos el primer ejemplo a resolver. Dice así: un objeto de 4 centímetros de altura, este es el objeto, está situado a 20 centímetros delante de una lente convergente de distancia focal más 12 centímetros. Acuérdense que las lentes convergentes, la distancia focal siempre es positiva, ¿no? Determina la posición y tamaño de la imagen. ¿A qué se refiere? ¿A qué distancia se forma la imagen y qué altura va a tener la imagen? Entonces, si hacemos la gráfica, tenemos la lente convergente y trazamos el foco. Dice ahí que está a 12 centímetros de la lente, el foco 1. El foco 2 también sería 12 centímetros. Bueno, y que el objeto se encuentra a 20 centímetros, dice que se encuentra situado a 20 centímetros delante de la lente. Ahí está. Si trazamos con 2 rayos que tracemos suficiente, aunque ya vimos que son 3 rayos los que se trazan, pero con 2 rayos que se crucen sería suficiente para determinar cómo queda la imagen. Así que nos vamos a aventar el rayo número 1 y nos aventamos el rayo número 3 y con eso sería suficiente. Bueno, lo vamos a hacer. Bueno, como les decía, aquí trazamos 2 rayos. El rayo número 1, que es el rayo que sale paralelo al eje, impacta la lente y se refracta y pasa por el foco número 2. Y el rayo número 3, que es el que pasa por el centro, que es una sola raya. El rayo número 3, como pasa exactamente por el centro, ese no se desvía. Así es una sola raya que nos aventamos, sin cambio. Donde se cruzan esos 2 rayos, con esos 2 sería suficiente. Donde se cruzan esos 2 rayos, ahí trazamos la imagen. Nos damos cuenta que va a ser una imagen invertida y gráficamente podemos observar que va a ser una imagen aumentada. Se dice que es una imagen real porque se forma del lado contrario al objeto. Entonces vamos a hacer los cálculos para ver a qué distancia Q se forma esa imagen. Vamos a hacer ese cálculo. Muy bien. Entonces para determinar a qué distancia se encuentra la imagen, pues utilizamos la ley de la ecuación de la lente. Entonces de ahí despejamos 1 sobre Q. El 1 sobre P pasa estando de este lado y queda de esta manera. Así que 1 sobre Q es igual a 1 sobre la distancia focal, que es 1 sobre 12, menos 1 sobre P, que es 20. ¿Vale? P vale 20. Aquí lo tenemos.
Entonces lo que vamos a hacer acá pues es resolver esta diferencia de quebrados o de fracciones. Aquí tenemos un número que se puede dividir entre 12 y se puede dividir entre 20, pues tenemos 60. ¿No? 60 entre 12 nos da 5, menos 60 entre 20 nos da 3. Tenemos aquí entonces 60 entre 12, 5 por 1, pues 5. 60 entre 23 por 1, 3. Y nos queda 2 sobre 60. 2 sobre 60. Entonces continuamos. Muy bien, entonces teníamos aquí 1 sobre q es igual a, nos queda 2 sobre 60. Para despejar la q podemos voltear la tortilla, es decir, podemos invertir la fracción. Nos queda que q sobre 1 es igual a 60 sobre 2. Y ahí tenemos que q es igual a 30 centímetros, notación positiva, significa que la imagen es real. ¿Va? Acuérdense que signos positivos, imágenes reales. Cuando la q es positiva, la imagen es real. Si nos hubiera dado negativa, significaría una imagen virtual. En este caso es real porque nos da positiva. Y como les había dicho, pues la imagen cuando se forma del lado opuesto al objeto siempre va a ser real, una imagen real. Ahora el tamaño de la imagen, o sea, para saber qué altura tiene la imagen necesitamos el aumento lineal. Entonces necesitamos el aumento lineal. Para encontrar el aumento lineal lo vamos a hacer dividiendo q sobre p, es decir, la relación de la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Para vamos a darnos cuenta si la imagen realmente es aumentada o cómo es. Entonces q vale 30 y p vale 20 centímetros. Tenemos que aquí el aumento lineal es de 3 medios, es 1.5. Quiere decir que se refiere a una imagen aumentada a 1.5 veces. De ahí podemos deducir, ahora sí, podemos deducir la altura de la imagen, es decir, la I. Entonces, de la otra fórmula de aumento lineal, que es I sobre Q, es decir, la altura de la imagen entre la altura del objeto, despejado nos queda el aumento lineal por la altura del objeto, es igual a la altura de la imagen. Está dividiendo, pues, multiplicando, nos queda de esta manera. Como ya sabemos que el aumento es 1.5 y la altura del objeto es 20, nos queda acá 1.5 por 20 centímetros. Es igual a la altura de la imagen. Ahí tenemos entonces, eso va a ser igual a 30 centímetros. Así que este problema nos pedía encontrar a qué distancia, cuál es la ubicación de la imagen y cuál es el tamaño de la imagen. Así que se encuentra a 30 centímetros a 30 centímetros de la lente del lado opuesto a la del objeto y tiene una altura de 30 centímetros también. Muy bien, entonces aquí la altura de la imagen es el aumento lineal por la altura del objeto. Nada más que aquí me equivoqué, la altura del objeto no son 20 centímetros. La altura del objeto son 4 centímetros, lo dice aquí en el principio, ¿no? Entonces la altura del objeto son 4 centímetros, que multiplicado por 1.5 nos da 6 centímetros. Entonces la imagen tiene una altura de 6 centímetros. Muy bien, segundo problema, segundo ejemplo. Tenemos un objeto de 8 centímetros de altura, este es el objeto, está situado a 10 centímetros de la lente, ahí está. P igual a 10 centímetros.
de una lente convergente de más 15 centímetros de distancia focal. F es igual a más 15 centímetros. Recuerden que las convergentes, la F siempre es positiva. Y vamos a calcular tres cosas: la posición de la imagen, o sea la Q, el aumento lineal y el tamaño de la imagen. Lo mismo que calculamos en el problema anterior. Nada más que ahora la posición del objeto se encuentra entre el foco y la lente. Entonces vamos a trazar con dos rayos que tracemos, dos rayos que se crucen, suficiente. Lo vamos a hacer. Muy bien, entonces aquí tenemos el primer rayo, el rayo que sale paralelo al eje y se refracta y pasa por el foco número 2 y el rayo número 3, ¿no? Este fue el rayo número 1, este es el rayo número 2. Rayo número 2, bueno, será el rayo número 3. El que pasa por el centro de la lente es y al cruzar la lente pues no se desvía porque está pasando por el centro. Nos damos cuenta que jamás se van a cruzar los rayos, así proyectamos hacia atrás y tendríamos aquí tendríamos la imagen uniendo este punto con el eje de la lente. Se mide del eje a el punto que encontramos. Esto es la imagen, ¿no? Lo voy a escribir de este lado. Y se va a encontrar de este lado, del mismo lado del objeto. Entonces vamos a calcular a qué distancia se forma. Muy bien, entonces andamos buscando Q. De la ecuación de la lente despejamos Q igual que el problema anterior. El 1 sobre P pasa restando del otro lado y nos queda así. 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Entonces estamos hablando que la F es más 15, P vale 10 y andamos buscando Q. Entonces este es 1 sobre F, 1 sobre F menos 1 sobre P, 1 sobre 10. Un número que dividido entre 15 y se puede dividir entre 10, tenemos que el 30 se puede dividir entre 15 y se puede dividir entre 10. Si no encontramos un número, pues se puede multiplicar 15 por 10 y ese también es válido. Bueno, 30 entre 15 es 2 por 1, 2, menos 30 entre 10, 3 por 1, 3. Aquí nos queda menos 1 sobre 30.